Bueno, muy buenas tardes a todas y para todos. Es una enorme alegría darles la bienvenida a estas 15ª Jornadas Platenses de Responsabilidad Civil y Seguros, jornadas que ya son un clásico en nuestro calendario académico platense y que, bueno, este año encaramos con el mismo entusiasmo de siempre. Yo les doy la bienvenida y les digo que, bueno, estas jornadas son el fruto del trabajo de dos institutos hermanos, el Instituto de Responsabilidad Civil y el Instituto de Derecho de Seguros. Esta hermandad surge evidente, por supuesto, de la temática, pero además esta hermandad se la debemos a la aguda visión y convicción y trabajo de Gabriel Stiglitz, que hoy no nos puede acompañar, pero que le vamos a dedicar esta jornada. Hoy tenemos el privilegio de contar con oradores y oradoras de lujo, referentes en sus materias, en el expertise de cada uno, a quienes les agradecemos profundamente por responder a nuestra convocatoria con tanto compromiso. Yo lo que les voy a adelantar es que todos los temas que vamos a hablar hoy se alejan de la abstracción, no son temas meramente académicos, meramente dogmáticos. Tratamos de venir a hablar de temas que nos interpelan, que nos encuentran a todos nosotros como abogados, como abogadas, como productores, asesores de seguro, en el día a día, y queremos hacer carne, ¿no? estos temas, y por supuesto a través de estas exposiciones no cerrar ninguna discusión, sino por el contrario, abrirlas, ¿no? Así que todo lo que nos vayan a decir, que sean disparadores para seguramente nuevas dudas, nuevos encuentros, que ojalá también nos vuelvan a encontrar aquí muy pronto. Yo, bueno, celebro este evento, no les voy a robar más tiempo, voy a agradecer por supuesto al Colegio de la Abogacía por este espacio, por el constante compromiso con la capacitación de los matriculados y las matriculadas, y por supuesto al Instituto de Derecho de Seguros y al Instituto de Responsabilidad y a todo el equipo de trabajo que está detrás de estas jornadas que realmente son un arduo trabajo y estamos muy, muy contentos de que todos ustedes estén acá. Y el principal agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes que vienen, que se comprometen, que se capacitan, y que están preocupados e inquietos por estar continuamente en contacto con estas cosas. Para nosotros es un placer. Así que bueno, sin más preámbulos, yo les voy a ir presentando. El primero de nuestros oradores es Casiano Hayton. El doctor es abogado por la UBA, es magíster en Derecho Civil Patrimonial, profesor universitario y profesor adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales en la UBA, además de profesor invitado en numerosos cursos de grado y posgrado en diversas universidades y autor de publicaciones en su área. Hoy va a disertar sobre la cuantificación del daño en el Código Civil y Comercial, así que sin más preámbulo, doctor, lo escuchamos. Hasta Rosario, gracias al Colegio Abogado de La Plata, la Abogacía de La Plata, gracias a todos ustedes por estar acá presentes puede ser tarde con este día medio caluroso, nublado, ¿no? Bueno, me toca arrancar, me toca romper el hielo como en el músico del Titanic, así que vamos a hablar un poquito, intentar hacer esta pequeña charlita, esta pequeña exposición, intentar orientarla más hacia lo práctico, así les sirve a todos ustedes que deben haber muchos abogados y abogadas que ejercen la profesión o que están por ahí en los tribunales y todos los días vemos estas cosas que, estas normas, ¿no? Tenemos que bajar estas normas y estas ideas de cuantificación, estas cosas teórico-prácticas, o sea, tenemos que bajar la práctica todos los días. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un pequeño aporte al respecto. Bien. Me gusta siempre hablar cuando hablo de algún tema, ¿no? Un poco de la misión y la visión del tema. Entiendo que la misión en este tema de la cuantificación del daño tiene que ver con otorgar tutela a los damnificados, un resarcimiento adecuado de los daños y perjuicios. Y la visión tiene que ver con lograr un poquito más de consensos y uniformidad de criterios, ¿no? La verdad que justamente el tema de cuantificación de los daños es un tema que si vamos a La Plata o nos vamos de repente a cualquiera de las no sé cuántas jurisdicciones que hay, dentro de 235 partidos creo que hay dentro de la provincia, o si nos vamos a la capital, o si nos vamos a la capital de alguna otra provincia, siempre hay muchísimas diferencias a nivel macro, a nivel sustancial, en la forma en la cual cuantificamos los daños, ¿no? Algunos siguen o intentamos seguir un poco los mandatos legislativos, los artículos 27 y 46 y siguientes, y otros a lo mejor tienen otras formas de cuantificar que a veces no se ven del todo blanqueadas o del todo transparentes en las sentencias,
Y a veces, en definitiva, se esconden algunos modos más rudimentarios de cuantificar las indemnizaciones, pero siempre en algún punto los magistrados hacen en algún momento alguna cuenta, no tienen algún momento mágico en el cual traducen esos daños patrimoniales y extrapatrimoniales a un monto dinerario. Obviamente que los montos dinerarios ya de por sí, ¿no? Ya de por sí es un problema, ¿no? Cuantificar el dinero. Pero bueno, vamos a intentar caminar un poquito por este camino. Bien, vamos a lo básico, hablamos de daño, ¿no? Cuando hablamos de daño, tenemos dos artículos claros del código. El 1737 va a repasar, todos lo conocen, que nos habla del daño en sentido amplio, ¿no? Que nos habla del daño lesión, del concepto de daño que le damos al daño en el derecho penal, cuando lesionamos un derecho, cuando lesionamos algún interés dentro del reglamento jurídico. Vamos a poner el tiempo por eso para no. Si no, después Rosario se arregla. Si no, Sí. después Dale a advertir. es como todo, esta charla puede durar 10 minutos o 50, entonces digo, es un poquito el tiempo. Bien. El concepto del 1797, como dije, nos da un concepto amplio del daño, nos habla del daño-lesión, del daño como, ¿no? Como, digamos, lesión a un interés o a un derecho subjetivo, etc. Y después tenemos el 1738, que nos habla del daño en sentido estricto o el daño como elemento, como presupuesto de responsabilidad civil, ¿no? Al menos muchos adherimos a esa teoría que el 1738 nos habla del daño de lo que llamamos como daño de consecuencia. Pues en definitiva, lo que nos importa a la hora de cuantificar no es tanto qué lesionó, sí importa obviamente qué derecho lesionaste o qué interés no reparado por ordenamiento jurídico lesionaste, pero nos va a importar qué repercusiones y qué consecuencias generó esa lesión en la esfera patrimonial y extrapatrimonial de la víctima, en este caso que estaríamos indemnizando. Entonces, por eso es tan importante el 1738, que nos habla claramente de todas las cosas que tienen que estar comprendidas dentro de esta indemnización, ¿no? Nos habla de la pérdida o disminución del patrimonio, nos habla del lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su extensión, nos habla también de las pérdidas de chances, nos habla de la violación de los derechos personalísimos de las víctimas, la integridad personal, la salud psicofísica, las afecciones espirituales legítimas, ¿no? Todos tenemos un montón de creencias y cosas espirituales. Bueno, eso también está contemplado, eso también tiene que estar contemplado en las indemnizaciones. Y las que resultan de la interferencia del proyecto de vida, ¿no? Tuve un accidente, tuve que cambiar mi proyecto de vida. Yo quería ser productor de seguros, bueno, no puedo seguir. Quería ser abogado, quería ser psicólogo. Tuve un accidente, tuve que cambiar, tuve que modificar. Tenía el proyecto de, no sé, ser padre, ser madre, hacer un viaje, ¿no? Hacer lo que sea, irme a convivir con una pareja. Cualquier cosa. Si ustedes a raíz de ese hecho ilícito tuvieron que modificar el proyecto de vida, bueno, estas cosas van a tener que estar contempladas en los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que compensemos o satisfazamos con la indemnización. Y el 1741 nos habla de la parte de las consecuencias no patrimoniales, ¿no? Lo que conocemos como daño moral, daño no patrimonial, eh, y habla que también, lógicamente, están legitimados tanto el damnificado directo como el damnificado indirecto, el que recibió directamente el daño y el que, en forma indirecta, cuando tenemos un ser querido que queda con una gran incapacidad o un ser querido que muere, también ahí se abre el abanico de legitimados activos y aparecen otras personas que también son damnificadas, ¿no? Pero hablamos, a veces este concepto de damnificado directo e indirecto genera un poquito de confusión, ¿no? En realidad, todos reciben daño, pero bueno, se entiende como el directo el que recibió directamente ese golpe, esa lesión, ese siniestro, ese ilícito, y al resto, que son los que tienen una repercusión en su forma de ser, sentir, querer, pensar, compartir, toda esa repercusión en los casos graves, en los casos de muerte, también el código las contempla para todos los seres queridos que convivan y para el cónyuge, conviventes, ascendentes y descendentes. ¿No? Eso es lo que dice al menos el 1741 en su redacción actual, que vino a ampliar un poquito, no es el tema de la charla, pero vino a ampliar un poquito la legitimación con respecto al viejo código Belzano, ¿no? Que ya había sido declarado un montón de veces inconstitucional, ese famoso viejo 1078 que era bastante restrictivo en materia de daños morales. Bien. Seguimos un poquito más. Paso acá. Bueno, vamos al 1739, también un poco
la lógica jurídica del código nos da un par de requisitos de este año resarcible. ¿Cómo tiene que ser este año resarcible? Bueno, tiene que ser cierto. No existen los daños hipotéticos. Existen los daños de, bueno, podría haber pisado este tren y no me pisó, podría haber, siempre me acuerdo de el ejemplo de las Armadas Hiporitani cuando se suben a un avión de Austral Aerolíneas y estuvieron en la cabina del conductor y cuando echaron los pasajeros dijeron, che, bueno, nos podemos haber muerto, ¿no? Vamos a iniciar una demanda millonaria contra Aerolíneas o contra Austral, no me acuerdo quién era. Y bueno, ese caso nunca llegó, ¿no? No hubo daño. Puede haber un poquito de daño moral por el cumplimiento contractual, sí, bueno, un poco algo minúsculo, podría ser, pero digo, no hubo ahí consecuencia, no hubo un daño cierto, subsistente, que afecte en modo permanente a todas las víctimas. A su vez, este año tiene que ser actual, ¿no? Tiene que ser actual, puede ser también futuro, llamamos generalmente año futuro al daño que se produce después de la sentencia y también generalmente el lucro cesante para adelante, si llegamos, por ejemplo, a un acuerdo y tenemos en cuenta el daño futuro, las sesiones que yo voy a tener que hacer, por ejemplo, psicológicas o los tratamientos a los cuales me voy a someter, eso es daño futuro. Que generalmente es el único rubro que es, si lo cuantificamos y lo consensuamos como daño futuro, es el único rubro que no debería llevar intereses, porque yo estaría anticipando sumas de dinero que vas a necesitar en el futuro. El daño además tiene que ser subsistente, ¿no? Subsiste el daño mientras no sea reparado, mientras no sea compensado. El daño tiene que ser propio, personal del reclamante, ¿no? Tanto el damnificado directo como indirecto reclaman libre propio, ¿no? Obviamente, uno recibe el daño, reclama por su propio daño y el damnificado directo también, en definitiva, reclama por su propio daño percibido de manera indirecta en este caso. Y debe generar también, lógicamente, la lesión a un derecho subjetivo o a un interés. Hoy en realidad es más amplio el concepto, ¿no? Porque basta con, como en otra época se hablaba de solo de lesiones de derechos subjetivos, hoy es más amplio la posibilidad de afectación porque hablamos de intereses que no estén expresamente reprobados por ordenamiento jurídico. Por lo cual, lógicamente, yo no voy a poder sentir afectado y lesionado por algo que hoy esté expresamente eh, reprobado, pero sí, si no tengo un interés legítimo, un interés al menos simple en alguna situación, que puedo probar, que puedo sostener, que la puedo sentir, que la puedo demostrar, que de algún modo me genera algún tipo de afección, voy a poder invocar esto como también como la afección, ¿no? Una afección legítima eh, digamos que de algún modo eh, contemple esta situación del daño resarcible. Seguimos un poquito más, vamos a las categorías de daños. Básicamente tenemos dos grandes categorías de daño, ¿no? Siempre hablamos de, algunos se esmeran en hablar de un montón de categorías, daño biológico, daño a una persona, daño al proyecto de vida, a la materia prima, pero en realidad yo creo que el secreto, la clave no está en enumerar un montón de rubros y de daños y de categorías, sino intentar englobar todas las consecuencias en estos dos grandes rubros, ¿no? O mejor dicho, en estas dos grandes categorías de daños. Toda la parte que tenga que ver con la patrimonial, lucro cesante, pérdida de chance, daño emergente, todos los daños patrimoniales, con definición. Lo patrimonial, cualquier persona que invoque que sufrió una merma o una pérdida en su patrimonio, si lo puedes acreditar, bueno, es un daño patrimonial. No, es un daño patrimonial. Después, bueno, veremos si ese daño patrimonial constituye un lucro cesante, constituye una pérdida de chance, constituye un daño directo emergente, daño patrimonial emergente. Veremos si ese daño patrimonial es una incapacidad física total o parcial permanente, o veremos si es una incapacidad psicológica, o veremos si simplemente es un daño material que sufriste porque te chocaron el paragolpe del auto, ¿no? Hay muchos productores seguros y bueno, deben ver todos los días estos famosos choques del paragolpe, ¿no? El paragolpe, el vidrio, la óptica, lo que sea. Y después tenemos la esfera extrapatrimonial, que está contemplado todo el daño moral y todo el daño no patrimonial, ¿no? La lesión al espíritu, la lesión a la forma de ser, al modo que vos te sentís. Después del accidente te sentís distinto. No sé cómo es, pero cada uno en la esfera dentro de ustedes se sienten de una manera distinta, ¿no? Y el hecho también de tener a veces que transitar por un hospital, un juzgado, ¿no? Para mí hay daño moral por el tránsito judicial, ¿no? ¿Cuánto duran los juicios en La Plata y en Buenos Aires y en cualquier lugar? Duran 3, 4, 5, 8 años, ¿no? Ojalá durasen 1 o 6 meses, pero no, todavía siguen durando, pese a la inteligencia artificial, que van a hablar un alto y celeste, siguen durando mucho.
Entonces también para mí hay un daño moral por el tránsito judicial, ¿no? El hecho de tener que someterte a un montón de crisis, un montón de idas a tribunales, un montón de consultas con abogados, un montón de subidas y bajadas de escaleras, bueno, hoy es más virtual, ¿no? Pero no, eso de transpirar la camiseta en tribunales también hay un daño moral para los clientes, para las víctimas, para los justiciables. Bien. Ahí anotamos daño proyecto de vida. Bueno, a mí lo que me interesa decir del daño proyecto de vida es que para mí yo adhiero a la mayoría de que no es un rubro autónomo, pero sí hay que tener en cuenta la afectación del proyecto de vida tanto para resarcir daños patrimoniales como patrimoniales. Eso me parece importante. No sumar una categoría más, intentar desvirtuar, intentar sacarle fuerza a la categoría, sino no, tener en cuenta el cambio de ese proyecto de vida a la hora de resarcir el daño moral para esta persona que tuvo que cambiar todo su proyecto de vida, que tenía planeado, ¿no? Tenerlo en cuenta también a la hora de cuantificar su daño patrimonial. ¿Cómo le afectó económicamente a esta persona tener que cambiar su proyecto de vida? Bueno, tenerlo en cuenta. Tiene que contemplar, las dos categorías de daños van a tener que completar, van a tener que contemplar el daño proyecto de vida. Y sobre todo que el daño proyecto de vida justamente es un daño, pero lo consideremos autónomo o no, que va a tener afectaciones patrimoniales e intrapatrimoniales, ¿no? Nuestras vidas generalmente tienen facetas patrimoniales y facetas extrapatrimoniales, ¿no? Es un rubro que muchos decimos, o es una idea de año, está en el medio, ¿no? Está en el diagrama de la conjunción de estas dos grandes categorías. Entonces, parece que lo importante no es sumar más categorías, sino contemplar y que los jueces a la hora de cuantificar y los abogados a la hora de pedir, pidan que se contemplen todas estas situaciones a la hora de resarcir todos estos daños. Bien. Vamos un poquito más. Hablamos de reparación plena. Bueno, en realidad a ver, la jurisprudencia de las diferentes cortes, generalmente muchos igualan la reparación integral a la reparación plena. El código habla de reparación plena, ¿no? Como muchos dicen, bueno, en realidad la reparación no es integral porque íntegramente no se termina reparando siempre todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque es un sistema predeterminado de consecuencias, artículos 1726 y 1727 del código. O sea, no se resarce todo, de verdad, no, porque las consecuencias que se resarcen son las consecuencias inmediatas y inmediatas previsibles. No es que las remotas, las casuales, todas esas no se resarcen. Entonces, muchos dicen que, algunos adherimos y decimos que es plena porque es plena dentro de los ordenamientos jurídicos. ¿No? Sin perjuicio de eso, bueno, es una discusión a veces más doctrinaria, esta posibilidad de distinguir entre integral o plena, que en definitiva la idea es la misma, ¿no? La idea es intentar dentro de lo que el ordenamiento jurídico te permite o te autoriza la norma, resarcir plenamente estos daños, intentar volver las cosas para atrás, ¿no? Intentar que el damnificado no salga ni beneficiado ni perjudicado, ¿no? Intentar realmente que vuelva su situación para atrás en la medida de lo posible, ¿no? Caemos, obviamente, en la indemnización del dinero, caemos en la humanitaria, que no siempre, obviamente, termina, ¿no? Ese brazo, esa pierna no te lo va a devolver nadie. Bueno, pero intentemos compensar con sumas de dinero estas situaciones valiosas. Bien. Vale la pena hablar un poquito de poder del daño, sí, bueno, 1744 nos habla que el daño tiene que ser acreditado por quien invoca. Esto también lo claro y tiene que ver con cuantificación, porque muchas veces invocamos un montón de daños y después cuando vamos a la prueba no probamos nada, ¿no? No libramos oficios, a veces las respuestas de los oficios son de un renglón, ¿no? No ayuda al actor, no ayuda al demandado. A veces las pericias dicen ni, no ayudan ni al actor ni ayudan al demandado. A veces no traemos ni testigos, a veces no pedimos cámaras, nos falta mucho material previo. Entonces, si invocamos un montón de daños, nos esmeramos un montón en hablar de un montón de daños, bueno, probémoslo también. Intentemos acreditar las cosas que estamos invocando, de las diferentes maneras que tenemos para acreditar. Excepto que la ley lo impute lo presuma, ¿no? A veces la ley lo imputa, a veces la ley lo presume, ¿no? A veces también surge notorio de los propios hechos, ¿no? Una gran inundación, una inundación, un gran incendio, una situación donde también es notoria. Es lógico que si fallece un progenitor, es lógico que si hay hijos menores, es evidente que ahí está faltando alguien que era un sustento del hogar. Entonces, estas cosas ahí por ahí
Obviamente si aportan más prueba, mejor, ¿no? Pero si no hay prueba, lógicamente surgen notorios los propios hechos de esa situación determinada. Bien. Seguimos un poquito más, nos vamos a la prueba de los factores, también es interesante en estos temas de responsabilidad, que los cuales terminamos cuantificando en daños, hablar de la prueba de los factores de atribución, tenemos el principio general, que corresponde probarlos a quien los alega, y tenemos hoy esta norma procesal, que es el 1735 de la carga dinámica probatoria, que permite también al juez disponer que a cargo de quién está la prueba, ¿no? A cargo en ciertos casos en donde por ahí el que está en mejores condiciones de probar es el profesional, es el experto versus el profano, ¿no? El juez puede poner la carga de la prueba en el otro, ¿no? El que está en mejores condiciones de probar. ¿Qué me parece importante de este artículo? Acá dice el juez debe comunicar a las partes que se aplicará este criterio, de modo a permitir a los litigantes ofrecer. Eh, para mí es importante que, no si el juez lo considera pertinente, para mí es importante que si el juez aplique esto, lo comunique sí o sí, ¿no? Entiendo que la norma no lo dice como obligatorio porque si llega a haber un caso donde no se comunica y después se aplica, podría haber una especie de sentencia arbitraria, aunque igual la haya, ¿no? Una especie de, alguien podría encontrar una nulidad, ¿no? Podría darse lugares quizás a más escándalos y problemas jurídicos. Por eso entiendo que el legislador en este sentido dejó el tema abierto. Pero para mí también hay un tema de principio de defensa en juicio. Si vos vas a saber, vos tenés que saber cómo, con qué reglas vas a jugar en ese juicio, ¿no? Entonces me parece importante que el juez lo comunique en el primer auto de traslado de demanda, o al menos cuando eh, antes la prueba, ¿no? Antes la producción de la prueba. Para mí lo mejor sería el primer auto, ¿no? Por la otra parte, también en el momento de contestar demanda va a tener que ofrecer prueba y también, si sabe si tiene que probar o no una determinada situación, a lo mejor ofrece la prueba de un modo distinto. Bien. Y bueno, algunos dicen que es una invasión procesal en un código de fondo, ¿no? Una invasión de ritual al fondo. Bueno, puede ser que eso sea cierto, pero bueno, hay jurisprudencia en la Corte que tiene dicho hace tiempo que a veces el código de fondo puede tener ciertas normas rituales generales para garantizar el ejercicio de derechos. Pasa también con la acción preventiva en el código. Tiene un par de intromisiones rituales en el código de fondo para justamente garantizar el ejercicio de estos derechos en toda la República y no depender de las reformas rituales o formal de cada una de las provincias o jurisdicciones. Bien. Vamos ahora sí a la tasación de daños para ir avanzando y respetar un poco los tiempos. Básicamente la tasación de daños puede ser directa o indirecta, ¿no? La tasación, cuantificación. Entendemos que el caso directo es cuando la norma ya directamente tiene una fórmula determinada, caso de ley de riesgo de trabajos. Algunos de acá que harán daños también a lo mejor hacen algo de daños laborales o algo de eso. Ahí la norma nos está diciendo qué norma tenemos que usar, si vas por la vía sistémica, si vas por la vía de la reparación de la norma. En el caso del Código Civil entendemos que es indirecta, ¿no? Porque si bien el 1746 habla de, por ejemplo, una fórmula que habría que usar, es indirecta porque el juez tiene libertad respecto de esta fórmula o respecto de este modo de cuantificar, ¿no? Los daños. Bien, entendemos que en un caso, en el caso directo, hay un poco más de igualdad. Dos casos iguales, va a haber dos indemnizaciones iguales. Dos personas de 20 años, estudiantes de Derecho de la UNLP, probablemente la indemnización sea igual, ¿no? En el caso de la tasación directa. Y en el caso del Código Civil, bueno, hay más equidad, más justicia en el caso concreto. Después va a poder decir, mira, esta persona parece que sufrió un poquito más, pero acredito más, o parece que me probó que su ingreso era mayor, entonces la cuenta va a ser diferente. En un caso tiene más poder el legislador, en otro caso tiene más poder el juez, ¿no? En el caso de la cuantificación directa, el juez va a ser en algún punto un mero aplicador directo de la fórmula de la norma. Y en el otro caso va a tener más libertad el juez, va a poder decir qué fórmula o qué cuento utilizar, o cómo justificar esa sentencia en ese caso determinado, en ese caso concreto, de acuerdo a la circunstancia del caso. ¿Qué nos gusta más? ¿No? Es un tema de política legislativa, ¿qué nos gusta más, el legislador o el juez? ¿No? ¿Cuál les gusta más a ustedes? Uno quería bueno el ninguno, me gusta el legislador, otro le da bueno. Cada uno, es cuestión de gustos, ¿no? Depende, todo depende. Pero bueno.
es importante tener en cuenta también todas estas cosas. Los daños por obligación de valor. Esto me parece súper interesante, ¿no? Venimos de 20 años de superinflación, ahora, bueno, pareciera que está bajando un poco, sí o no, no sé qué va a pasar, pero tampoco nos podemos dejar llevar solo por los vaivenes políticos económicos. Nosotros somos abogados, operadores jurídicos, juristas, jueces, lo que sea, que nos toque ser, el rol que nos toque. No podemos depender de todo el tiempo estar mirando cuál es el índice de inflación para ver cuáles van a ser nuestras indemnizaciones. Tenemos que recordar que el artículo 772 nos dice que las indemnizaciones son obligaciones de valor, ¿no? Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento de esa evaluación de la deuda, que puede ser en la sentencia, puede ser al momento del pago, ¿no? Después podemos discutir, podemos dejar la puerta abierta para discutir cuándo traducimos ese valor a dinero, pero está claro que es valor, está claro que si yo hoy mando una demanda por 1.000.000 de pesos y pasan 5 años y ese millón no representa nada, está claro que yo lo que estoy reclamando es un valor, ese daño moral es un valor, esa capacidad física, esa capacidad psicológica son valores. El juez va a tener que tener en cuenta cuál es el valor al momento de liquidar eso, sea en la sentencia o sea en el momento de la liquidación. ¿No? Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, y esta norma la verdad que viene bien y viene al pelo para justamente poder sortear estos problemas que tiene el dinero vivo, estos problemas que tiene traducir daños a un dinero, en este caso papel, moneda, circulante, argentino, pesos, que tienen los problemas de que si hoy me sale la tendencia de un monto importante, razonable, que logra más o menos compensar daños, mañana se dispara la inflación o se despierta el presidente con ganas de cambiar el signo monetario y a lo mejor de un día para el otro digamos, mi indemnización cambió, ¿no? Entonces, esto es importante recordar siempre en todos los escritos, en todas las demandas, que las obligaciones son de valor. ¿Por qué no hablar de del argentino oro? ¿No? Hay un fallo de Avellaneda, ¿no? Lo creo que noté acá, un fallo del Civil Comercial 3 de Avellaneda que había cuantificado en argentino oro, ¿no? Una vez me pasó anécdota rápido, estaba dando una clase en posgrado en la UCA y justo el juez, estaba ahí el juez que había, ¿no? Que después me mandó por mail el fallo, me explicó todo, ¿no? Una linda experiencia, un lindo intercambio, pero venimos 20 años de mucha inflación, entonces muchas veces digo, bueno, ¿por qué no cuantificamos argentino oro? Obviamente poniendo el valor actual del dinero, poniendo esto hoy representa tantos pesos, pero ¿saben para qué nos sirve? Aunque después nos den la sentencia, para dar una referencia al valor que pedimos, ¿no? Como es un índice, o si querés, una moneda sin papel circulante que actualizan 4 veces por año, y decir, bueno, a ver, lo que hoy son 10 millones, por ahí en 4 años son 40 millones, son 30 o son 20, no lo sé. Pero cuantificarlo y poner el subsidio, dame esto en argentino o el subsidio en pesos, me sirve para tener también referencia al valor real de las cosas y el dinero, ¿no? Me parece interesante, hablando de cuantificación, también, ¿por qué no? Hablar argentino solo. ¿No? Nosotros en mucha demanda lo estamos pidiendo, bueno, no tengo fallos, pero bueno, acá está el fallo de MMI con Salvatella sobre daños y perjuicios, que un fallo magistral que aplicó la intervención para argentino de una manera clara y precisa, y después la Cámara se revocó. ¿No? Pero bueno, interesante, quedó como. Fue lindo mientras Buen fallo. Bien. Muy 22, bueno. Sí, tranquilo. Voy a apurar un poquito más. El 1746 nos habla de cómo cuantificamos la incapacidad sobreviviente, la incapacidad física y psíquica, ¿no? ¿Qué dice el 1746 para explicarnos? Porque digo, todos lo leyeron, todos saben, no voy a repetir, no voy a recitar como un poema el artículo, ¿no? Pero sí les voy a decir que lo que dice el 1746 es un mandato de que el juez tiene que justificar de algún modo y utilizar alguna cuenta. Dice, tiene que ser un capital cuya renta por una determinación. Bueno, te guste la fórmula Marshall, Watson, la que sea, el juez va a tener que hacer una cuenta, va a tener que hacer un cálculo. Me parece que el mandato tiene que ver con eso, porque el juez tiene que justificar. Si no, repito, como dije al principio de la charla, si no, eso de que esto vale como un auto, como un departamento, lo que sea, es un modo mucho más rudimentario de cuantificar, ¿no? Que además no tiene lógica, además es arbitrario, y además nos juega en contra, realmente, nos juega en contra para todas las partes. Nada menos previsión del sistema, no es matemática, no, no tenés argumentos, si no sabes cómo calcular, cómo apelás, digo, cómo calculás, digo, es muy difícil, ¿no? Termina siendo muchas veces, digo, cumplimos ese mandato del 26, haciendo una cuenta de cómo llegamos, repito, pues la cuantificación puede tornarse en arbitraria. Entonces me parece que
puede haber cuentas o fórmulas que nos beneficien más que otras, sí, lógico, depende de qué las tenemos, sí. Es importante que expliquemos cómo llegamos a los números que llegamos. No repito, digamos, pues hay muchas veces ¿no? situaciones arbitrarias. Y ni que hablar del punto de capacidad, ¿no? Hablar del punto de capacidad ya es un concepto de, en términos generales, evaluar un punto de incapacidad como modo general, me parece que ya también es algo bastante erróneo, aunque en la práctica ¿no? Se usa o se utiliza mucho. Bien. Con la incapacidad psicológica pasa lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué dijo el dictamen psicológico para ver cómo calculamos en base al 1746 estas rentas cuyo capital se agote al término de terminación de año. Básicamente, si yo tengo 40 años y tengo un 10% de capacidad y utilizando una fórmula que tenga en cuenta hasta los 65 años, por ejemplo, tendría que decir, bueno, ¿cómo, si esta disminución me causó 100.000 pesos menos por mes, bueno, ¿cómo llego a que las rentas de ese capital me den esos 100.000 pesos por mes durante 25 años, ¿no? Durante 25 años. Esa sería, más o menos, el mandato del 1746. Bien. ¿Falta de consenso en la cuantificación del daño? Sí, claramente. La falta enorme de consenso, como dijimos, depende en qué ciudad o jurisdicción estés, va a ser distinto, ¿no? A 10 años del Código Civil, todavía no hay consenso de cómo aplicar el 1746. Bien. Fallo Gripo de la Corte, fallo del 2021, ¿no? Dice muchísimas cosas interesantes ese fallo, pero es un fallo donde la Corte se llama con cuantificación, ¿no? Y justamente lo que dice la Corte en este caso dice, la reparación integral no se logra si el resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños ocasionados se concreta con valores económicos insignificantes en relación con la entidad del daño que pretende resarcirse. Bien. Lo paso. Te lo estoy pasando. Sí, listo. Estaba pasando acá de ella. Bueno, fórmulas, no voy a hablar de fórmulas, pero tenemos la fórmula Boto, Marshall, la Cela Contequena, la fórmula Méndez, la da 75, me da 75, y tiene en cuenta valores altos constantes. Después tenemos la fórmula Hugo-Ciarri, que refleja esta posible curva creciente y decreciente, ¿no? Generalmente hay una edad entre los 30 y 50 que crece y después crece, ¿no? Y hay una edad donde empezamos la vida económicamente activa, donde la curvatura de ingresos es menor, ¿no? Y después tenemos algunos fallos de la Corte, fallo Arestegui, Gripo y Barrientos, no Barrios, ¿no? Barrios es de acá. Varios segmentos. El de ustedes, sí. No, pero también la noté, por eso, la de dos. Arestegui habla también de que una fórmula matemática tiene que también contemplar no solo la variable de ingreso económico, también todas las variables de la vida. El fallo Gripo que hablé recién, ¿no? Estas indemnizaciones tienen que representar la verdadera entidad del daño. El fallo Barrientos de la Corte es un fallo bastante nuevo, del octubre del año pasado, que dice que cuando la indemnización es a valores actuales, hay que aplicar una tasa de descuento, una tasa pasiva, ¿no? Y tiene su lógica, sí, obvio. El problema que yo siempre digo de fondo no es ni Barrientos ni Barrios, ¿no? El problema es que muchas veces no terminamos cuantificando bien los daños y entonces intentamos a veces compensar con los intereses esta pérdida de valor, ¿no? Si yo realmente cuantifico bien a valores actuales, me parece que realmente tenemos que dar. Si realmente cuantifico los valores actuales, si hay una tasa de descuento, bueno, una tasa pasiva, va a estar bien. Va a estar bien compensado todo ese tiempo de dinero, todo ese tiempo que no tuviste de construir la suma lineal. Ahora, si yo te aplico valores ínfimos, por más que te aplique la tasa activa, la doble tasa, el IPC más 6, el SER, el índice que sea, ¿no? Aplicando en este caso ustedes el mandato de Barrios, ahora sí de Barrios, que además la Corte Suprema de la Provincia es tribunal de casación, con lo cual es materia obligatoria para las tribunales inferiores. Digo, si yo aplico cualquier cuantificación, por más interés que le sume, no va a ser suficiente, ¿no? Por ahí estamos fallando en la cuantificación de capital. Bien. Bueno, respecto a indemnización por fallecimiento, hoy tenemos el 1745, que es bastante claro. Nos dice que tienen que cubrir los gastos funerarios, los gastos de alimentos, cónyuge e hijos, ¿no? Y el inciso C, que es un rubro que a veces estaba discutido, que era la pérdida de chance de ayuda futura. Cuando a alguien se le muere un hijo, ¿no? Hoy está contemplada esa norma, que es un rubro que algunos te dan y otros no. Lógicamente, si tenés un hijo a los 80 años, ¿no? Seguramente ese rubro no te lo den, porque cuando el hijo esté económicamente activo, probablemente la media te va a decir que no vas a estar, ¿no? Para recibirlo. Pero si sos un padre y una madre joven, bueno, puede ser que puedas llegar a pedir este rubro. Bien.
Seguimos un poquito más. Quedan 5. Bien. Bueno, ahí hablé del daño moral. Obviamente, respecto al daño moral, hay una mayor dificultad en la cuantificación, ¿no? En la prueba directa, algunos dicen que es una prestación satisfactiva, cuando en realidad no estás compensando nada, sino que estás satisfaciendo un interés, no estás compensando ese daño moral, sino que estás diciendo, bueno, te doy una prestación para satisfacer interés. El 1741 te da habla de esto, de estas prestaciones, ¿no? Que vienen a ser compensatorias, algunos dicen, bueno, tiene mucho sabor, olor a viaje, ¿no? Es decir, bueno, un viaje que compense esto, ¿no? Y a mí, a ver, yo no estoy tan de acuerdo con compensar con un viaje, ¿no? Acá justo ayer le escribí a Martín Juárez Fernández y que, che, mañana hay una charla, pasame tu fórmula, sé que tienes una fórmula para cuantificar el daño moral, me contestó, pero bueno, obviamente no voy a dar eso, pero bueno, este jurista cordobés propone una especie de fórmula para empezar con mínimos y máximos, tipo las escalas penales, para tener parámetros más objetivos para el daño moral. No es lo ideal, pero en la práctica termina siendo en algún punto más claro, menos arbitrario, más quizás fácil de que la víctima realmente le llegue algo, a veces que podemos llegar a algo considerar lógico o no. Bien. ¿Qué alternativas tiene los damnificados? Bueno, evaluar los hechos, ¿no? Mediación, demandar acciones judiciales, eso es más procesal. En la cuantificación tenemos un análisis económico, obviamente, hay un montón de casos que no llegan a tribunales, ¿no? Nadie quiere hacer un juicio de 5 años por la chapinventura, ¿no? Entonces necesariamente a la hora de cuantificar, nosotros los abogados y los operadores jurídicos a veces necesitamos también que los casos sean económicamente razonables para que se pague, ¿no? La cantidad de horas que insumimos y consumimos en estas cosas. Bien. Tema prueba, esto de paso procesal. Recordemos que la prescripción son 3 años. Algunos rubros indemnizatorios son daño material, daño físico, incapacidad física, valor de vida, pérdida de chance de sobrevida, cuando le arreglamos el subsidio, daño moral, daño psicológico, lucro cesante, pérdida de chance, daño en proyecto de vida si lo consideramos autónomos, costo de tratamiento, gastos médicos y farmacéuticos, como algunos de los grupos que pueden llegar a dar. Bien. Algunas conclusiones de evitar y cuantificar los daños correctamente, necesidad de recolectar mayor cantidad de pruebas, necesidad de unificar más criterios y consensos, ¿no? En las diferentes órbitas judiciales y mejorar procesos para un mejor acceso a la justicia y solución de conflictos. Gracias. Gracias, doctor Hayton. Un lujo tenerlo en esta exposición y qué importante, ¿no? Que abogados que ejercen la profesión y todos nosotros y nosotros también nos hagamos cargo de esta tarea que tenemos nosotros como abogados, porque después vemos las sentencias y está mal cuantificado, no me gusta. Bueno, nosotros invocamos el daño y probamos el daño. Nosotros traemos los elementos en concreto, ¿no? Lo tenemos que invocar, tenemos que aportar todos estos elementos para que se pueda cuantificar bien. La responsabilidad empieza ahí, nuestra responsabilidad como profesionales. Así que está bueno siempre hablar de estos temas y hacernos cargo de esto, más allá de que seamos actor o demandado, ¿sí? El daño consecuencia, y es en concreto. No podemos invocar cuestiones genéricas o dogmáticas para decir tengo tal o cual daño, sino que lo tenemos que circunscribir. El daño en este caso fue tal y fue por tanto. Si no, después en la sentencia no vamos a tener muchos elementos para poder corregirlo. Así que es importantísimo hablar de este tema. Bueno, gracias. Vamos a escuchar ahora a Celeste Colombo. Celeste es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en responsabilidad civil contractual y extracontractual, coordinadora académica del posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho de la UBA y jefa de trabajos prácticos de la materia Obligaciones Civiles y Comerciales, también de la UBA, además de profesora invitada en numerosísimos cursos de grado, posgrado y autora de publicaciones en su expertise. Bueno, hoy la vamos a escuchar hablar como pez en el agua, está Celeste, porque nos va a hablar de la responsabilidad derivada del uso de la inteligencia artificial. Un lujo y te escuchamos. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto para mí estar aquí. Gracias a la autoridad del colegio por la invitación. Muchísimas gracias a las autoridades tanto del Instituto de Responsabilidad Civil como de Seguros por la invitación y gracias Rosario por la convocatoria. Para mí es un lujo estar integrando este panel con Waldo, obviamente, y con los chicos, que son muy amigos, tanto Casiano como Germán.
Entonces, pero realmente es un honor para mí estar con los tres, pero Waldo especialmente. Bueno, aquí estamos, ya estamos Pero listos. porque soy el más viejo. Claro, sí, claro. Ponga las cosas claras sobre ello. También muchas gracias a ustedes por estar aquí. Creo que hay algunos estudiantes, puede ser, Sí. yo no sé si quieren levantar la mano y demás, pero bueno, si les da vergüenza, igual creo que chicos acá tienen que meter la ficha. Es acá, es la oportunidad. Pueden estar tranquilamente acá, luego dentro de unos años, cuando se reciban, hablando de sus ideas, porque todos fuimos estudiantes, estuvimos de ese lado. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar acá sentados, pero ustedes pueden, así que si yo pude, ustedes también, así que denle para adelante. Para comenzar, no sé por dónde me bajó. Ahí está. Ahí estamos. Realmente, yo voy a hacer una confesión de parte. Yo pertenezco al lado oscuro, yo no soy una camioneta descalza, pertenezco al lado oscuro, trabajo en la empresa. Y lo cierto es que todas las empresas están, y después no le digo en qué ramo, que Después no se lo digo. y ya estamos. Entonces, todas las empresas están en esta transformación digital, en donde le ponemos mucho énfasis sobre todo, y con las más buenas intenciones, ¿no? Y en esto sí es fuera de broma, de aprovechar la inteligencia artificial para automatizar procesos, para una mejor atención al cliente, para, por ejemplo, combatir el fraude, etcétera, etcétera. Lo cierto es que con mayor o menor medida la inteligencia artificial va teniendo penetración en muchísimos usos y hoy lo vemos, sin ir más lejos, en agentes conversacionales. Muy pocas veces tenemos quizás la chance de hablar con un ser humano. La atención primaria cada vez más van a ser por chatbot, agentes conversacionales. Ni siquiera les cuento cuando vengan los agentes de IA, que eso es lo que se viene, que es como una IA con esteroides y digamos, es una IA que puede hacer varias cosas a la vez y interactuar. Por ejemplo, hacemos una reserva, reservarnos también el hotel, reservarnos el avión, hacer varias cosas que hoy un agente conversacional común y corriente no lo hace. No lo vamos a tener en eso. Pero lo cierto es que sí también estamos involucrados en la toma de decisiones automatizadas que muchísimas veces, sin ir más lejos, sacan un préstamo y hoy al préstamo se los están otorgando y se los otorga un sistema, no se lo está otorgando un ser humano. Hace un par de chequeos y les otorga un préstamo instantáneo. No tenemos que ir al analista o al oficial en el banco como se solía hacer hace muchísimo tiempo. Me cuentan porque yo soy muy pobre. Entonces, yo no sé mucho las nociones que ustedes tienen, pero es como muy básico esto. Lo cierto es que hoy estamos hablando de inteligencia artificial, pero básicamente no hay inteligencia artificial sin datos, que es el combustible con lo que se alimentan. Y tanto es así que el término más o menos se acuña para 1950-56, y recién ahora tenemos el boom de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque recién ahora tenemos la posibilidad de procesar esta gran maraña que es este Big Data a través de este Data Mining, que no es más que el refinamiento de los datos para tomar información relevante. Es eso lo que se traquea, es eso lo que los datos que vamos subiendo nosotros con ellos, lo que se hacen perfiles digitales, la huellita digital que vamos dejando, y ojo, con cada uno de los dispositivos que tenemos. Yo tengo reloj inteligente y demás, o sea, con los dispositivos wearables, lo cierto es que los traquean día y noche y con eso se toman datos y sirven para conformar el perfil digital, y a través de estos datos se alimenta no solamente la IA, también con ellos los algoritmos, que sería como, digamos, de género, digamos, a especie. El algoritmo, si le quieren dar una definición, es una secuencia finita ordenada de pasos. Tenemos un input y un output que te da el resultado. Y esta definición tan sencilla aplica para el término algoritmo en términos tecnológicos como una receta de cocina, como el artículo 1746 que nos habló Casiano, que yo entiendo que habla de una fórmula. Entonces eso es un algoritmo, sin ir más lejos. Pero bueno, lo cierto es que esos algoritmos hoy por hoy tienen distintos sistemas para poder aprender. Eso es lo denominado aprendizaje automático, deep learning y demás. Y llegamos al concepto quizás de IA, que obviamente, estoy volando y me acabo de dar cuenta. Entonces, es como concepto, si ustedes me dicen, no hay la doctrina tiende a decir
es mejor que no haya, de no definirlo, ¿no? En lo que es exactamente el término de inteligencia artificial, y dice, bueno, una constelación de sistemas están desarrollados por humanos, básicamente con este objetivo, primero de automatizar el comportamiento humano y luego tomar datos del entorno, analizando ese entorno para procesarlo y luego dar un resultado para lograr obviamente el resultado querido. Ok, está perfecto, eso es una definición bastante básica de lo que hace un sistema de IA, lo que conocemos todos, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, el sistema de IA en Netflix que nos traquea y luego nos predice cuál es nuestro gusto para ofrecernos una peli. Como ustedes verán, toma datos pasados que nosotros ya fuimos entrenando al modelo a través de los datos que son los consumos que hicimos y predicen un resultado que es de nuestro gusto, ¿no? Porque básicamente analizan patrones para luego mostrarnos lo que el desarrollador quiere, que pudiera ser publicidad, en este caso películas, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto seguramente lo han escuchado, pero a mí me interesa sobre todo separar este concepto de la GenAI, que es la inteligencia artificial generativa. GenAI para mí es realmente es lo más. Está nada, dicen que está nada de salir de ChatGPT 5 y parece ser que promete romperla. Ya la está rompiendo las versiones que actualmente tenemos. Hay otros que dicen que no, que nada que ver, pero bueno, lo cierto es que la GenAI viene a romper con un montón de paradigmas y uno de ellos es que hasta la fecha el ser humano en este planeta, en este universo, ha sido el único que ha creado su propia historia y sobre todo la ha transmitido y la ha escrito, la ha puesto en letra. Hoy la inteligencia artificial generativa es el segundo, vamos a decirle, ente, no es el ser humano claramente, es otro ente que está reescribiendo la historia y va a escribir la historia junto con el ser humano, porque básicamente están creando contenido. La GenAI crea contenido. GenAI puede ser generación de imagen, pero GenAI también es generación de texto, los grandes modelos de lenguaje, como Gemini, como Cloud, como también ChatGPT, crea algo nuevo de la nada. Toma los datos, y si antes predecían un resultado y me lo ofrecían, esto toma datos y crea algo nuevo. Eso trae muchísimos temas respecto o problemáticas respecto de quién es quién tiene la propiedad intelectual sobre esta creación. Y hay algunos que te van a decir que, bueno, el hombre, pero no hubo un hombre detrás que creó eso. No en los términos, por ejemplo, nuestra ley de protección no de datos, de propiedad intelectual, la definición que se da a la obra, no, o sea, no encaja. O sea, no hay. O sea, no, lo que hace la GenAI no encaja en esa definición. Entonces algunos te dicen, bueno, es del humano, es de la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, eso lo deliberará quizás otra rama del derecho, pero lo cierto es que empieza a interpelarnos respecto de que puede tener una problemática en torno a ello. Entonces, de hecho, ese aprovechamiento de los datos no hay, inclusive violación a la propiedad intelectual. Estoy tomando datos y sobre eso creo algo nuevo. Si yo hago eso, por ejemplo, copio una pintura, claramente estoy copiando una pintura y probablemente vaya a tener problemas. Alguien va a decir, esta obra es mía, vos no estás autorizada para. Bueno, acá te van a decir que es algo nuevo, entonces está inspirado, pero bueno, anda a probarlo y ni hablemos algo que haya sido escrito por la GenAI. Pero bueno, a lo que vamos, porque estamos hablando de RC, ¿no es cierto? Ok, yo sí entiendo que la inteligencia artificial, porque si hablamos de RC mínimo tenemos que cumplir con los presupuestos de la RC y sobre todo, o sea, para hablar, como bien lo decía recién Casiano, tiene que haber un daño. Entonces, primero de mirar, ¿hay posibilidad de que la inteligencia artificial nos ocasione daños? Básicamente sí creo que es posible. Y sobre todo porque a veces, muchísimas veces, tenemos una problemática con la inteligencia artificial y es que, sobre todo cuando son sistemas complejos que están desarrollando, por ejemplo, Deep Learning o la propia GenAI, la lógica decisional que toma el sistema para dar determinado resultado queda opaca, es lo que se llama opacidad algorítmica, queda opaca para los propios programadores. No saben por qué el algoritmo tomó esta decisión en detrimento de otro. Y no es algo que lo hagan adrede. Muchísimas veces
ellos no saben por qué, porque le dan, así como le ponen un input y tienen que dar un output, ese output tiene que llegar al output del sistema y el sistema elige la mejor dinámica para llegar a ese output, pero nadie le dice cómo hacerlo. Esto es lo tricky de la inteligencia artificial, que decide por sí misma cómo llegar a ese resultado. Entonces, eso es un problema porque después, ¿cómo llegó a ese resultado? Nadie le dijo, seguí este camino. El camino lo tomó la IA y eso es lo que queda opaco, ¿no? Y muchas veces no se puede explicar, y sobre todo porque hoy se está exigiendo como requisito, por ejemplo, la transparencia y la explicabilidad para después, si tomó una decisión que, por ejemplo, pudiera llegar a ser discriminatoria, a ver cómo lo salvo. No lo podría saber, probablemente. Ok. Y bueno, y ahí vamos a ver, claro, vamos a ver esto. Pero a ver, la opacidad algorítmica a veces se puede buscar, porque, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos algoritmos de fraude, yo no puedo desplegar, o sea, cómo es la lógica decisional en un algoritmo de fraude y exponerlo, porque si no los señores capos mañana saben cómo vulneran mis sistemas. Entonces ya no me sirve mi sistema de fraude para prevenir el fraude, porque ya saben cómo funciona. No van a pasar por el lado. Entonces, esa opacidad es de alguna manera necesaria. Y también a veces puede ser un tema de confidencialidad, porque obviamente también ahí puedo tener una chance o una ventaja respecto de mis, sale contrincante, pero no, de mis competidores. Entonces, a veces por ahí yo también tengo que cuidar de mantener esa ventaja. Pero no obstante, se dice, y la doctrina, sobre todo el reglamento general, el reglamento de IA de la Unión Europea, propugna precisamente de que los sistemas se puedan explicar y sobre todo sea transparente, ¿no? Para evitar esto. ¿Por qué? Porque acá es donde pueden ocasionar daños y yo al menos encuentro estas tres situaciones generadoras de daños en los algoritmos, en los sistemas de inteligencia artificial. Uno es el bug o error informático, que es básicamente un error de programación. El algoritmo o el sistema no se comporta como era esperable, las expectativas que tuvo el programador. Yo antes, cuando empecé a hablar sobre este tema, era en 2019, y en su momento encontraba como estos ejemplos, el Flashcrack y el libro más caro del mundo, que era el supuesto Flashcrack, que era una situación, algoritmos que empezaron a vender a mansalva en la bolsa de Nueva York, por un error precisamente, y obviamente si bien se corrigió en cuestión de menos de un minuto, lo cierto es que al principio generó pánico porque hizo caer la bolsa estrepitosamente, pero se recuperó bien al toque y fue un error. Pero yo hoy encuentro un bug muchísimo más palpable para todos nosotros, que son las alucinaciones. La alucinación en la GenAI es un bug. Entonces, ¿qué es una alucinación? Es cuando nosotros decimos ChatGPT se equivoca. La GenAI alucina, porque como tiene que dar un resultado, digamos como sería lo más fácil para explicar, es como que lo piensa y tiró verdura. Lo más fácil, parecido, cuando, por ejemplo, cuando nosotros éramos estudiantes y nos hacían una pregunta y le mandábamos lo que venía. Y bueno, ¿y a ver qué pasaba con esa pregunta? Y a veces podía ser cierta, pero en muchísimas otras oportunidades y era inexacta, o sea, media inventada a veces se inventan conceptos. Seres delicados. La alucinación no es como los abogados. Cuando no saben, mienten. Entonces, el sistema alucina porque te tiene que dar una respuesta, y lo peor de todo es que la respuesta generalmente parece plausible. O sea, te parece que te está dando algo parecido, pero cuando vos rascas un poquito, es inexacta. Me tocó ver un recurso que realmente tenía todos fallos inventados. Si vos presentás ese recurso, salís en los diarios, literalmente. Imagínense ese riesgo reputacional ya no solo para el abogado, sino para la empresa para la que puede trabajar ese abogado. Entonces, así como nosotros no le damos a un junior para que nos presente una demanda sin mirarla, no podemos presentar una demanda sin chequearla. Y cuando yo miraba ese recurso, era una doctrina, creo que de arbitrariedad. O sea, decía cosas que la doctrina de arbitrariedad de la Corte decía, pero los textos estaban inventados. ¿Te das cuenta? Porque así no redacta la Corte, punto número uno, no escribe así, es un poquito más revirado. Cuando vas a te das cuenta, los abogados escribimos raro. Entonces, voy a decir, no era tan sencilla en esa época, y aparte miraba las fechas, no hablaba tan fácil la Corte,
Y cuando lo entras a mirar, y aparte te da todo, en los autos, con los números, o sea, que te parece todo real, cuando lo entras a buscar no existe. Te aparece sí el actor, por ahí habla de la misma temática, pero está totalmente inventado. Entonces, ojo con eso, sobre todo, esto no tiene que ver con el tema, pero nosotros que usamos inteligencia artificial, sobre todo ChatGPT o Gemini, ojo, y los chicos, vamos a hacer de cuenta que no hay nadie acá que es profesor, ojo cuando van a presentar un TP, porque nos damos cuenta, porque se nos damos cuenta. Chequéenlo, o sea, mírenlo, mírenlo. Poner en el prompt inteligencia artificial que no se dé cuenta mi profesor. Hay que Arrancar confiar ahí, bien. arrancar por ahí. Cuidado, porque te das cuenta. ¿Y saben dónde falla? En la cita. Y yo fuese profe para los profes, ¿cómo se van a dar cuenta? Probablemente miren en la cita. Chequenla, y si es falsa, ese trabajo no está hecho por ellos. Sorry. Entonces, es un ok, va. Luego, sesgo algorítmico. Las grandes dietas que hoy tenemos, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, se debe a los sesgos que tenemos los seres humanos. O sea, esa necesidad de yo pienso A, vos pensás B y allá lo vamos a matar siempre. A lo cual, ¿cuál es el tema con los algoritmos? Los algoritmos, obviamente, si yo alimento a los algoritmos con datos y esos datos están sesgados, van a perpetuar sesgos. Y esto es un problema ¿para qué? Para las poblaciones eternamente dejadas de lado, sobre todo vulnerables. Entonces sí, sin embargo, con un ámbito de seguro, por un código postal, eventualmente te puedo denegar una póliza o eventualmente considerar que estás en un lugar donde quizás haya morosos incobrables y por ende vos también sos moroso incobrable, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ni hablemos cuestiones de género también, etcétera. Ahora bien, para ello hay que alimentar los algoritmos con precisamente datos limpios y entrenarlos con datos limpios para que evitar estos sesgos. Y luego tenemos un problema que es la manipulación algorítmica o filter bubble, que es el efecto burbuja. Esto es un tema, un gran problema, justo lo estábamos hablando con Casiano también. Los algoritmos nos envuelven como una pequeña burbuja particular. Sí. Entonces, si no escapamos, por ejemplo, miren Instagram, ¿qué te muestra? A mí últimamente me muestra todo Fórmula 1, porque estoy obviamente obsesionada con la Pinto, y bueno, me gusta Hamilton, entonces me muestra todo eso. Ferrari y Alpine es lo que me está mostrando últimamente. Entonces, es eso lo que muestra un algoritmo. Pero si ustedes deben mostrarle lo que ustedes están viendo. Entonces me alimenta con eso, con lo que yo he estado consumiendo. Imagínense derecho de consumo. Solamente me envuelve en mi burbujita particular y en virtud de ello me va a ofrecer determinadas cosas. Estamos muy lejos, pero vamos a comprar a través de temas de inteligencia artificial. Cuando tengamos Internet de las cosas, vamos a comprar a través de la heladera va a comprar por nosotros. Parece todo loco decir que esta mujer ya entró a patinar. O sea, vamos a comprar así. Y de hecho, el algoritmo hoy en Mercado Libre nos muestra precisamente esto y nos va de alguna manera delineando nuestro propio consumo. Y eso es una soncera. Imagínense nuestras democracias que están en peligro. ¿Por qué? Porque están empezando a quedar voces disidentes, están empezando a quedar silenciadas porque solamente lo que es tendencia es lo visible. Y eso afecta ¿qué? La libertad de expresión y también la libertad de información. Es bastante. Yo tengo escrito algo, esto pero sí en la ley, hablé sobre este tema. Y la verdad me impacta sobre nuestras democracias, ¿no? Porque después, muchas veces, a los algoritmos a manipularnos, ¿en qué sentido? Tratan de reafirmar nuestros sesgos y nos alimentan y bombardean con información que reafirma nuestros sesgos. Entonces, probablemente alguien que tenía una idea más o menos radicalizada termina totalmente radicalizado y eso después se refleja en elecciones. Y no estoy hablando de elecciones argentinas, en todos lados del mundo. Sin embargo, Cambridge Analytica tenía este problema precisamente. No, ahí va. Ahora sí, la problemática. Bueno, la RC. Si ustedes me dicen lo más que tenemos quizás es el reglamento de IA, la RIA en Europa. Pero RIA en Europa no trata de la RC. No se tomaron de trabajo, ¿pero por qué? Porque no se pusieron de acuerdo. Y el problema de ponerse de acuerdo es básicamente factor de atribución. No se pone qué factor de atribución le aplicamos. Y hay un terrible lobby de las... Iba a decir otra hay un terrible... Me estás haciendo mal, bueno. Entonces, hay un terrible lobby de
de estas compañías tecnológicas. Ustedes lo escuchan a Sam Altman y o sea, es divino, él es súper encantador y demás, pero lo cierto es que ellos no quieren que los regulen. Y básicamente porque quieren autorregularse. Suerte con ello. O sea, Qué lindo. o sea, lo cierto es que ninguna industria ha funcionado, o sea, para el bien de la humanidad sin una regulación, porque no dejan de ser empresarios que no está mal que ganen dinero, pero tampoco se la pongamos tan fácil. Necesitan un marco regulatorio. Bueno, no lo quieren. Hacen muchísimo lobby para, por ejemplo, boicotear no solamente el RIA, sino, ojo, las grandes compañías, como Al Capone, las grandes compañías tecnológicas en Europa han tenido problemas no por el RIA, sino por el Reglamento General de Protección de Datos, porque hacen agua con los datos. Como necesitan, si un sistema de inteligencia artificial común, que yo le digo tradicional, necesita datos para alimentarse, la GenAI es una dementora de datos. Literalmente son dementores de datos. Necesitan muchísimos datos. Entonces, ¿de dónde los sacan? Y de fuentes y sin consultar, sobre todo, que es el tema. Es un gran problema. No le preguntan a nadie y te sacan datos de allí. Entonces, ojo, si ustedes también, para los abogados, ojo cuando ustedes usen ChatGPT o Gemini. Porque ojo, porque ustedes pueden entregando información muy valiosa de sus empresas eventualmente o de sus clientes y quizás tengan clientes y estén violando acuerdos de confidencialidad. Porque esos datos de entrenamiento van a quedar ahí en el sistema. Entonces es un problema esto. Sin ir más lejos, o sea, una empresa multinacional no te deja usar inteligencia artificial que no ha sido aprobado por ellos previamente. O sea, nuestros sistemas de inteligencia artificial, los que usamos, han sido chequeados por las áreas de compliance y están autorizados. Y hay cosas que podemos y no utilizar, por ejemplo, no sé, del paquete Microsoft, sin ir más lejos. Precisamente por el tema de que tenemos que tener cuidado con la información que colocamos en estos sistemas. Entonces, mi consejo es que fíjense siempre, primero todo pago. ChatGPT tiene una versión como para empresas. Fíjense primero qué es lo que, qué es lo que suben. Y además, si necesitan subirlo, necesitan trabajar, como ustedes van a decir, yo no soy una empresa, entonces suban documentos anonimizados. Mínimo. Entonces no ponen datos de nadie y sobre todo sacan. Hay también, bueno, se escapa esto, pero hay también procedimientos para anonimizar el documento fácil, no te van a quitar de cada uno, porque si no, pero existen algo que se puede hacer automático. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es el tema? Precisamente, no hay regulación respecto de la RC. Hoy por hoy están todo eso en un veremos. Ok, yo cuando hice mi maestría, presenté mi tesis, fue mi tribunal de tesis, y lo cierto es que me acabo ahí de vuelta. Entonces, lo cierto es que escribí sobre este tema, y en realidad mi propuesta es desde una perspectiva argentina. Yo no digo que lo que yo estoy proponiendo acá sea lo que la panacea, sino que es una propuesta en base a lo que tenemos. Mañana podemos tener una ley perfecta sobre inteligencia artificial, sobre reglamentos de protección de datos, modificar el código, lo que fuere. Hoy, con lo que tenemos, es esta la propuesta, que es esto lo que voy a pasar a explicar, que me parece que es lo que tenemos hoy, ¿no? Ok, cuando hablamos dentro de nuestro ordenamiento, podemos distinguir en grandes rasgos en la RC, responsabilidad quizás lo que nos interesa o para lo que vamos a aplicar en esta temática es responsabilidad derivada de las actividades riesgosas. Yo creo que la responsabilidad civil derivada de los sistemas de inteligencia artificial o de la utilización del sistema de inteligencia artificial es una responsabilidad civil derivada de actividades riesgosas, porque para mí es una actividad riesgosa. Ok, vamos a ver por qué. Luego, también, si estamos dentro del ámbito del consumo, podemos decir, ok, esto puede entrar dentro de la categoría de productos defectuosos. Realmente en Europa dijeron, mira, tenemos la directiva de productos defectuosos. Con eso, mientras nos vamos tirando. Por eso tampoco se metieron en la RC. Y luego podemos decir, bueno, tenemos también, si no consideras que es una actividad riesgosa, ok, vamos por la obligación de seguridad. Ok, yo sé que hay doctrina que dice que la obligación de seguridad, ¿no? Ya casi le han puesto requiem y todo, le han dedicado. Respetando la doctrina, ojo, obviamente, yo me abrazo a mí, que ya se dieron cuenta que claramente soy cordobesa, a Daniel Pizarro, y creo
que la obligación de seguridad sigue, o sea, aquellos muertos que matáis conservan demasiada salud y una de ellas es la obligación de seguridad. Entonces, ¿por qué considero que es una actividad riesgosa? Y básicamente porque, en principio, yo no puedo decir que el algoritmo básicamente sea una cosa, porque no lo es, ¿no? Porque no entra dentro del término de cosa. Yo debería modificar el 16 para que sea cosa. Entonces no podría decir que es una cosa riesgosa. ¿Pero por qué digo que es una actividad? Me tomo de las enseñanzas de Zavala y González y digo, ok, es una actividad, ¿no? Desplegada por el hombre sirviéndose de estos bienes inmateriales. Pero lo cierto es que estos entes, y yo a veces hablo como si fueran ellos, porque estoy pensando mucho sobre ello, estos entes despliegan actividades. Cuando yo digo que aprenden, cuando yo digo que crean, son actividades. Entonces, es una actividad que está siendo desplegada y por lo tanto es una actividad riesgosa por los medios empleados, ¿no? O circunstancias de realización. Entonces, considero que es una actividad riesgosa y los legítimos activos serán los del 758, entonces no solamente quien desarrolla o despliega la actividad, sino también, además, quien se aprovecha de ella, obviamente. San Alma no estaría contento con esto. Luego, considero que si no te gusta esta opción, pudiera llegar a ser considerada como un producto defectuoso si estamos dentro del ámbito de consumo. Obviamente, ustedes van a decir, el artículo 40 tiene muchos problemas, el artículo 40 de la ley de consumo. Primero, no habla de producto defectuoso bajo ningún punto de vista. Luego, muchos dicen, bueno, es una copia del famoso 1113, ya viejito, entonces casi que lo reproduce, y me está hablando, señora, de cosas, ¿de qué usted está hablando? Entonces, ok, yo lo comprendo, pero digo, bueno, ok, la IA tiene bugs, tiene sesgos, yo creo que estos son defectos, y no defectos de fabricación, sino defectos de diseño, porque están en ese core. Luego también podemos decir que acá puede haber un defecto de información o de advertencia cuando me causan daño, porque yo tampoco he informado respecto de su utilización, pero al margen. No obstante ello, hay ese problema con la doctrina respecto de si habla de cosa o no, el artículo 40, que de hecho habla de cosa, entonces dijimos que no es una cosa. Mucha doctrina consumerista dice, ok, el artículo 40 debe entenderse como, no solamente como cosa en un sentido del artículo 16, sino también los bienes inmateriales, pero a mí me gusta porque además él habla el artículo 40 de servicio defectuosamente prestado. Y como esto es una actividad, es un servicio que estoy desplegando, entra en el concepto de servicio. Es un servicio defectuosamente prestado, por eso para mí entra dentro de la categoría de producto defectuoso, con sus consecuencias. Luego, obligación de seguridad. Ok, ustedes van a decir, listo, la obligación de seguridad cuando estás hablando dentro del marco de la Ley de Defensa del Consumidor. No, para mí también acá pudiera ir la famosa, el deber tácito de seguridad, o la obligación de seguridad tácita, en tanto y en cuanto las partes deben prestarse entre sus contratantes, deben desplegar las actividades tendientes, bueno, a la constitución de contrato de manera tal en que no se ocasione daño. Ese famoso principio de la buena fe que recorre transversalmente nuestro ordenamiento, no solamente en la parte general del artículo 9, sino en obligaciones, creo que era el 729, y el de contrato, que es el 961, pero en cada uno de estos ámbitos habla del principio de buena fe. Si le causamos daño a nuestro contratante, claramente estamos violando con esta obligación de seguridad. Yo lo veo tanto en contrato paritario o en contrato entre particulares, que no necesariamente sea de consumo, o bien pudiera ser un contrato de consumo básicamente porque claramente hay una violación, ahí sí es más palpable, obligación de seguridad del artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, creo que 5 y 6. Ok, ¿sí? Ahora bien, y acá sí me parece que, si bien acá algunos institutos van a decir, estamos hablando de derecho al consumo, no necesariamente, creo que acá sí, en esto debemos reformular algunas cuestiones e incluirlas también en nuestro código. De hecho, nuestro código habla de consentimiento. Waldo sobre esto siempre viene hablando hace muchísimo tiempo, siempre lo dice, nadie lee nada. O sea, entonces, ¿qué estás exigiéndole? Nosotros, es verdad, si ustedes siempre, Waldo siempre dice, ustedes leen en las plataformas, los términos y condiciones de Zoom que estamos usando acá actualmente, siempre es el ejemplo de Waldo. Yo no soy tan correcta como Waldo, yo les podría decir, no sé, los chicos cuando se quieren enamorar en Tinder, ¿leen los términos y condiciones? No.
no los leen. Y sin embargo, nadie está pensando, bueno, voy a leer los términos y condiciones antes de bajarme la app. Nadie lo hace. Y además que si lo quisiéramos hacer, tenemos otro problema. Tenemos que optar entre, vamos hacia la tecnología y nos abrazamos a ella y decimos sí, o seguimos en las tinieblas y decimos no. No hay un término medio. Tienes que tomarlo o dejarlo. Entonces, yo puedo decir que estamos consintiendo libremente, o al menos en esa ficción que nos dice el artículo 1720, o cuando nos dice el 260 del código, ¿estamos actuando con intención, discernimiento y voluntad? ¿Podemos decir que estamos actuando libremente? No, no hay consentimiento, hay asentimiento. ¿Qué es un asentimiento? Lo tendríamos que definir, chicos. Pónganse a escribir sobre esto. Entonces, lo cierto es que deberíamos empezar a redefinir el concepto de consentimiento informado, porque no tenemos informado nada y no estamos consentiendo